historia del libro que vamos a presentar hoy. La Iglesia de los Pobres, movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, curas de villa, grupo de curas de la opción por los pobres. Para nosotros como editorial es muy grato, ha sido muy grato poder dar a luz este libro por uno de los temas, por los temas que expresan y que los vamos a conocer en esta presentación, por las temáticas que aborda, por los sujetos a los cuales vamos a conocer, por las personas que han sido entrevistadas y por el contenido, la reflexión y la teoría que el libro presenta. Si bien es cierto, hay otros libros, a Rosana le pareció conveniente publicarlo y darlo a conocer, compartirlo, socializarlo a la sociedad en general y, ¿por qué no?, también a nuestra querida Iglesia, para reconocer, para saber, para darnos cuenta de que este grupo, estos tres grupos, con sus rupturas y con sus continuidades, ha hecho historia, es una parte de la historia fundamental de la Iglesia en Argentina y que continúa vigente, pujante, como podemos entender. No queríamos descuidar esa parte histórica que es a la que se dedicó Rosana. Rosana, bueno, quisiera yo compartir que es magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como docente en el ámbito de comunicación en el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco, que es donde estamos. Algunas de las asignaturas que dicta son taller de radio, géneros y estilos periodísticos, taller de realización de formatos y periodismo especializado. Y también en el área de los derechos humanos, hace más de 10 años que trabaja en comunicación institucional en la Defensoría del Público y participó en la Comisión de Prensa de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en La Plata. En prensa gráfica, Rosana es periodista freelance de viajes para Clarín y Revista Viva. Como una apasionada de la radio y sus innovaciones, ha incursionado en el universo podcast con algunas producciones personales y colectivas, tanto en Argentina como en el exterior. Y participó como autora, productora y voz protagónica en varios cuentos de la productora 80 Estudios, en las obras Violeta versus T-Virus, Boleto de Ida y La Gata Negra. Además, produjo y grabó su podcast infantil Los Cuentos de la Tía Ro. Algunas semblanzas de la autora de nuestro libro que estamos presentando hoy. Pero además de estar Rosana, también se encuentra con nosotros María Laura Braga, que es una profesional en el área de Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la UBA, con énfasis en Pedagogía y Semiótica. Se desempeña en la Universidad Nacional de La Matanza y en el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco, que es donde nos encontramos. Posee experiencia en investigación y docencia dentro de las áreas de comunicación y salud, especialmente comunicación en pediatría y de comunicación y medios en relación al periodismo y a la comunicación audiovisual. Bienvenida, María Laura. También la recibimos con un caluroso aplauso. Bien, y también nos acompaña en esta tarde el padre Domingo Bressi, que es argentino, tiene 86 años, 62 de sacerdote en la Arquidiócesis de La Plata, de Buenos Aires. Es investigador, el padre Domingo, de doctrina social de la Iglesia e historia de la Iglesia contemporánea en Argentina. Conferencista,
en varias oportunidades, tanto en Argentina como en otros lados, vinculado el Padre Domingo a grupos sociales, políticos y culturales. Participó también durante varios años y sigue en comunicación con el Grupo de Cultura e Investigación del CONICET. Y es con seguridad uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo allá por el año 1966, 67, como lo vamos a escuchar dentro de un momento. Fue párroco durante 25 años en la iglesia San Vicente de Paul, en Mataderos, y 15 años de párroco en la parroquia San Juan Bautista, el precursor en el barrio Parque Saavedra. Padre Domingo, un gusto que esté con nosotros. Bienvenidos y un aplauso también para usted. Y estaba confirmada la participación de Washington Uranga, quien iba a ser uno de los comentaristas del libro, pero llegando aquí a las inmediaciones de Don Bosco, está solucionando un problemita de estacionamiento que posiblemente le va a llevar algún tiempo, y cuando lo solucione va a venir a nuestro encuentro para compartir esta presentación. Bienvenidos también ustedes que se han tomado el tiempo para venir, para escuchar, para compartir. Muchos se conocen, nos conocemos, y es muy grato reencontrarnos y encontrarnos en esta presentación del libro La Iglesia de los Pobres. Muchas gracias. Rosana, sí. Te entregamos la palabra. Bueno, tomo la palabra, pero antes voy a compartir con ustedes un pequeño videíto para introducir una pequeña presentación. A ver si, como me dijo el compañero acá, sale. Esta investigación periodística tiene como protagonistas al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo y a los dos grupos que se sienten sus continuadores, los curas de Villa y el grupo de curas en la opción por los pobres. Bueno, empezamos familiarmente. Para los que no la conocen, ella es mi madre, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo voy a la presentación? Perdón. Mientras les digo, ¿por qué puse a mi madre leyendo? Primero porque tenía ganas, porque me encanta, porque le di el libro, lo empezó a leer, y ella, a pesar de que tiene su edad y sus problemitas, lee muy bien, es una gran lectora. Y porque el espíritu del libro es justamente eso, las raíces, ¿no? Rastrear las raíces, rastrear los orígenes, ver cómo la historia se resignifica y cómo lo que en un tiempo surgió como una gran bisagra en la historia, no solo de la Iglesia, sino en la historia social de nuestro país y de Latinoamérica, se va resignificando y van apareciendo diferentes derivados de diferentes cuestiones que van retomando esa raíz original, diferentes frutos que van apareciendo. Por eso es un gran buceo, podemos decir, el libro, una invitación a bucear en la resignificación histórica que tienen estos movimientos. Por eso, bueno, la Iglesia de los Pobres. Vamos a cómo surgió, ¿no? Básicamente, a ver si ahí está, ¿cómo surgió? Yo en el año 2009, no quiero ser muy autorreferente, pero esta presentación intenta ser entre casera, familiar y específicamente también un poco metodológica. En el 2009 surgió el tema de, si se acuerdan, que amenazaron al padre Pepe justamente por la presentación del documento del PACO, de la despenalización del PACO, del tema drogas. Y fue amenazado de muerte. Y ahí saltó a los medios de tirada nacional. Es como que a veces, yo lo digo en una parte del libro, digo, es como ese chisporroteo que hace que algo que estaba subterráneo aparezca, ¿no? Entonces, algo que venía, porque la pobreza no es de ayer, no es de hoy, no, es de siempre, pero estaba ese chisporroteo que a veces hay algo que lo hace que salte, y cuando llega a las agendas mediáticas nacionales,
Y bueno, es hora de hablar del tema más en profundidad. A mí siempre me interesó el tema de la pobreza, venía trabajando con algunas notas con gente en la calle y llamó mucho mi atención el tema de los curas que trabajan en las villas. Y yo estaba, me acuerdo, cursando y Lila Lucchesi era mi profesora en la parte de ahí la tenemos a Renata Marinelli, que ha llegado, que ella pertenece a donde yo hacía la maestría. Lila Lucchesi nos dijo que teníamos que elegir un tema, ¿no? Para empezar a pensar en la tesis. Yo le dije a Lila, yo estoy me gusta este tema, me apasiona, pero no sé por dónde abordarlo. Y Lila, muy inteligentemente, me dijo, bueno, tenés que ir al que sabe de esto mucho y que es comunicólogo y gran periodista, el señor Washington Uranga, que estaba viniendo acá y tuvo un pequeño problema, lástima, pero esperemos que llegue. Ahí está. Por favor, le damos un aplauso. Bueno, entonces Lila me dijo, tenés que ir a hablar con el que sabe de esto. Y él muy amablemente recibió a alguien que sabía muy poco de esto, ¿no? Que era yo. Entonces yo le dije, a mí me interesa mucho el tema de los sacerdotes en las villas porque están donde la gente lo necesita y esto y el otro. Y Washington me hizo la pregunta que disparó la investigación. La pregunta fue, ¿pero vos sabés de dónde vienen estos curas? O sea, no de dónde vienen, o sea, como hay que rastrear cuál es el origen de estos sacerdotes en las villas. Y ahí él me empezó a hablar del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Lo empecé a descubrir, lo empecé a investigar. ¿Vieron cuando uno hace esas previas de investigación que busca todo lo que encuentra en los estados del arte, que termina siendo un estado del caos, porque uno tiene tantas cosas, como hoy le comentaba a mi esposo, uno tiene cosas en la mesa, en el sillón, hasta a veces tiene en la cama tirado, porque uno, por más que la digitalización, es decir, esto es 2009, les recuerdo, mucho papel. Después lo retomé en el 2018, entonces había un poco más de digitalidad. Pero bueno, juntábamos los papeles a lo digital y la parva era tremenda. Bueno, pero ¿qué pasó con eso? Ahí empecé a ver que había grupos de curas de la actualidad que decían ser seguidores o continuadores, diferentes palabras, o que básicamente los veían como sus maestros, a ellos. Al movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, sí, sus maestros. Sí, muchos. Bueno, entonces, hay alguien que llama, ahí llaman los otros sacerdotes. Bueno, entonces uno va llegando después de esos caos iniciales a tratar de poner un poco de orden a todo esto, ¿no? Teníamos el movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y teníamos estos otros dos grupos. Entonces, tenemos el objeto de estudio conformado. El objeto de estudio eran estos tres grupos: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Curas en la Opción por los Pobres y Curas de Villa. Acá teníamos, y había que problematizar este objeto de estudio, consistió en analizar y la historia y la integración de estos grupos y ver si estos tres grupos podían ser un continuo dentro de la Iglesia Católica. Obviamente con sus diferentes entornos sociopolíticos, porque son épocas muy diferentes. Entonces, hasta ahí teníamos el objeto de estudio conformado y seguíamos buscando información. Y bueno, y Washington me dijo, él siempre orientándome en bibliografía y en personajes a quien entrevistar, el primero fue a él. Dijo, Domingo Bressi, tenés que entrevistar a Domingo Bressi porque él perteneció al movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Bueno, voy a entrevistar a Domingo enseguida, manos abiertas, y nos citamos. Y esto fue en el 2010, Domingo, hace un montón. Entonces, sí, porque tuvo sus tiempos esta investigación. En el 2010, entonces, tuvimos la entrevista con Domingo y Domingo me dijo que él había hecho un libro donde estaba todos los documentos de los que él me hablaba, porque, como saben, o si no, más o menos les cuento, el movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo tiene absolutamente todo documentado. Ellos, después lo puede dar fe Domingo, tenían reuniones tanto regionales como nacionales. Las reuniones nacionales están todos los informes, los documentos de sus reuniones nacionales pormenorizados. Entonces, fue muy fácil analizar el movimiento, fue muy fácil tener todo el material de primera mano que ellos mismos confeccionaban. Entonces, con esos materiales, me dijo, lo podés encontrar en Documentos para la Memoria Histórica, que lo hiciste vos.
Sí. Y me dijo, y lo vas a poder encontrar en una biblioteca muy linda, que es esta justamente, en la que estamos acá presentes. Por eso, como digo yo, esta presentación es más que una presentación de un libro, es un círculo virtuoso, algo que empezó con estas dos personas que yo tengo al lado, que estoy muy emocionada de que estén, que a pesar de que hubo contratiempos de toda orden e índole, estamos todos en esta mesa. Y bueno, entonces vine a esta biblioteca, llevé ese libro y varios más, y seguíamos acumulando. Y seguíamos acumulando, porque además también dije, bueno, los documentos de los otros movimientos, no, perdón, grupos, que en el 2009, 2010, todavía no tenían tan sistematizado. Ahora tienen más sistematizado algunos documentos, pero en ese momento había que rastrearlos. Entonces, en diferentes publicaciones eclesiásticas o el grupo de Curas Opción por los Pobres tienen su Facebook que publican todo, que también tienen un blog donde publican todo. Entonces, lo fui juntando y seguíamos juntando, ¿no? Y se iba incrementando la cantidad de papeles y de material, era mucho. Y hacer una lista de a quienes quería entrevistar. Ya había entrevistado a Domingo, tenía que entrevistar. La decisión fue entrevistar a protagonistas, hacer entrevistas en profundidad a los protagonistas e integrantes de los movimientos. Y algunas personas que me sirvieron mucho como para la contextualización, para verlo de afuera. Por ejemplo, quien fue rector también de esta institución, Oscar Campana, fue... Yo los llamaba informantes clave, porque a pesar de, además de contestarme preguntas, me orientaban en quién seguir preguntando, por dónde seguir investigando, me ayudaban mucho en la contextualización de la época, porque Oscar sabía mucho de antes, del durante y del después. Lo mismo que el obispo de Azul, Monseñor Salaberry. Él, dentro del clero, no perteneció al movimiento, pero fue contemporáneo y a su vez también conoce a los curas de Villa. Entonces, me sirvió todo para formar como un estado de situación social, si podemos decirlo, un estado de época, como para ir reconstruyendo y tener más voces, que no sean solo las voces de la gente que formaba los grupos. Bueno, todo hermoso, todo muy lindo, más o menos los objetivos, ¿por qué no me sale acá? Porque tengo que hacerlo acá. Ahí está. Aparecieron los objetivos, que los objetivos fueron grandes, porque decir, bueno, el objetivo general era determinar si el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo tiene continuidad en la actualidad. Era enorme, impresionantemente enorme, con muchos objetivos específicos, como por ejemplo, no, con estos veo menos, perdón, describir las características que se mantienen del primer movimiento de sacerdotes, en cada uno de ellos, ¿no? Discriminar y explicar los principios teológicos que aunan sus intereses o comparar los objetivos de principales de cada grupo. Grandes, muchos más objetivos. Pero bueno, teníamos los objetivos, teníamos mucho material, muchísimo, había que darle un poco de orden y había que sistematizar. Y ahí, Washington, ¿cómo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Qué estoy haciendo? Santa paciencia. Bueno, entonces aparecieron la gran teoría de los hitos conflictuantes, ¿no? Se me ríen. Esto se los voy a leer porque la definición es muy técnica, no me la acuerdo de memoria, no les voy a mentir, pero esperen que no la tengo acá. La teoría de los hitos conflictuantes de Claudia Campbell, que dice que son acontecimientos histórico-políticos que revelan a la esfera pública un modo de expresar la tensión de posiciones entre las concepciones y prácticas de quienes se sustentan desde el orden social legítimo y quienes lo hacen desde su experiencia alterna. Traducido, elegimos 3 momentos cruciales que veíamos que eran determinantes en estos 3 grupos. Obviamente el primero fue el Concilio Vaticano II, de donde nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Bueno, un corte con la dictadura cívico-militar, como sabemos, ahí fue un corte de toda institucionalidad. Y luego la vuelta a la democracia, que como dijo acá en la entrevista, dijiste, fue como un volver a juntarse después de que alguien amigo hubiera fallecido. Ese era el espíritu que tenían. Se juntaron un montón de curas, eso lo puede contar mejor el que lo protagonizó,
tanto del movimiento como curas más nuevos, era necesitar contenerse. ¿Y ahora para dónde vamos? No sabemos si estamos para un movimiento, pero por lo menos para estar juntos. Y eso fueron como también los inicios de los curas en la opción por los pobres, al empezar a reunirse. Eso lo hablaba de la Serna. Y la crisis de 2001, que es los ciernes del grupo de curas de Villa, donde empezó a ser más el liderazgo de Pepe, obviamente primero de Bergoglio, que fue apoyando a este grupo, donde la cara más destacada en esos primeros momentos fue el padre Pepe. Bueno, tenemos, bien, los hitos conflictuantes que nos organizan un poco la temporalidad, pero estos hitos conflictuantes nos organizan para también poder que nosotros tengamos otra dimensión de análisis, que son, si pasa la diapositiva, ahí está, las 3 dimensiones de análisis que cruzaron todo el trabajo. Estas 3 dimensiones de análisis fueron construidas sobre la base de documentos eclesiásticos. Yo les debo decir que, si bien yo vengo de una formación católica, nunca había tenido un acceso tan profundo a documentos eclesiales. Entonces, causó primero un gran esfuerzo, pero a su vez una seducción importante, porque eran palabras que vos decís, acá está todo escrito, acá está todo lo que yo necesito poner, porque eran los documentos básicamente de la primera época, ¿no?, del Concilio Vaticano, y sobre esos documentos básicamente elaboramos lo que eran estas dimensiones de análisis. Una es la de la fe y el compromiso social, la de la relación con la política y la opción preferencial por los pobres. Estas 3 dimensiones cruzan todo el trabajo en los diferentes hitos, en los diferentes lugares históricos, en los tres grupos. Esto es más o menos lo metodológico, hay mucho más, pero esto es a grandes rasgos. Con lo cual tenemos un libro donde un primer capítulo te habla de cómo surgió todo, después hay un capítulo por cada grupo, ¿no?, donde se trata de cómo construir ese ADN de cada uno, donde lo más importante para mí fue poner fuentes primarias, tanto documentos de ellos como sus palabras. O sea, y la palabra de Washington siempre me dijo, la voz de los protagonistas, ¿no? La cita, yo no tomo parte, después sí hago un análisis, pero el trabajo era poner las fuentes que contaran la historia. Y así vamos llegando a que, bueno, después de la tesis, teníamos la tesis hecha, que acá debo mencionar a doña Renata Marinelli, que ella es la secretaria académica de la maestría, que fue quien nos puso los tiempos, porque veníamos con un atraso para hacer, 10 añitos de atraso teníamos entre que presentamos la tesis y la hicimos. Renata dijo, chicos, tienen hasta tal fecha para hacerlo, pero te parece, no pierden la cursada. Y son las palabras mágicas y manos a la obra. 10 años después, Washington, que me dijo, sí, yo sigo siendo tu tutor. Increíble. Bueno, y entonces terminó la tesis, la defendimos, vino la pandemia. En pandemia uno tenía mucho tiempo para pensar, a veces no muy bien, a veces más o menos, y dije, ¿y si lo hacemos libro? Y le dije de nuevo, Washington, ¿qué te parece si lo hacemos libro? Y bueno, ya Washington acostumbrado, y bueno, ¿a quién se lo puedo presentar? Me dio un par de editoriales, y debo decir que Guadalupe de entrada abrazó el proyecto. El señor Pedro Pitura, editor de Guadalupe, pero sí, me encanta Roxana, me dijo, queremos hacer este libro. Bueno, parecía fácil, parecía que en un par de semanitas lo teníamos. Bueno, fue un par de añitos, porque el libro iba y venía. Uy, 1 coma de más, uy, 3 comas menos. Mirá esa, qué mal quedó esa. Bueno, ¿no? La santa paciencia del señor Pitura hacia mí, donde yo le decía, le devolvía con ultimísimas correcciones, 888, muy bien. Otras correcciones, nada, eran cositas para ir arreglando, que seguro hay más, pero bueno. Pero lo que me
determinó definitivamente a decir este libro tiene que salir fueron las palabras de mi querida amiga y colega, que acá le doy el pase, María Laura Braga, que yo quiero que ella diga las palabras que dijo. Se las presento, María Laura. Bueno, en ese momento yo leí el libro, pero era una primera aproximación al libro. Sería la tesis. Claro. Entonces, pues, todo surgió de la revisión de las normas APA. Ese fue el primer momento de encuentro con Roxana. Pero con respecto a esto que dice Roxana, yo le dije, los escucho hablar. Como vos lo narraste, los escucho hablar. Pero vos decidiste poner otro texto, porque si no yo parecía loca por decir escucho hablar, que eso se refiere al principio. Entonces, justamente a partir de ahí fue encontrarme con el texto de Rosana, que en ese momento todavía era trabajo final, tesis. Gran compromiso. Gran compromiso porque estamos hablando justamente de algo que atraviesa nuestro país, aunque alguien no lo quiere ver, y es algo muy fuerte y muy comprometido. Entonces, Rosana me propuso hacer la corrección. Pienso que hacer la corrección no sería hacer sugerencias. Sugerencias de acompañamiento para este texto. Porque justamente la construcción de la Iglesia de los Pobres surge de situaciones que están insertas en nuestro país y que justamente yo tenía delante el texto que había hecho Rosana, pero también las palabras que ella incorpora, pues están todas las entrevistas. Entonces, si yo hago una corrección gramatical, sintáctica, coherencia, cohesión, que tantos años estuve trabajando en distintos lugares, era tocar la palabra. Pero tocar la palabra, que la palabra no es solo la palabra que surge de la boca o del escrito, de la mano de quien escribe en la computadora o a mano lo que fuera, sino esa palabra que está unida al hacer. Y entonces tenía que ver con aquellas acciones que estos grupos de sacerdotes estaban desarrollando. Y si yo tocaba esa palabra con la corrección gramatical, y que muchas veces, no muchas veces, siempre, la palabra oral es distinta de la palabra escrita. Y en el escrito de Rosana, por ejemplo, lo que hacía era poner expresiones que llevaban al tono, al volumen, a cómo se dijo, etcétera. Entonces, lo gramatical, a veces tocar lo gramatical podía arruinar esto que estaba diciendo Rosana, porque era valioso, porque estaba unido a la acción y porque además yo lo vivía desde otro lugar. Yo esto lo venía, desde muy chica, en mi casa se habló mucho de los pobres y trabajar para los pobres, etcétera, y siempre eso estaba en mi corazón. Pero yo había estado, por ejemplo, una vez me llevaron a ir a la misa del Padre Pepe. Y participé de la misa del Padre Pepe, que es justamente, no sé, son casualidades, es la parroquia San Juan Bosco. Así que, bueno, estuve ahí, estuve presente, estuve con el Padre Pepe, con el Padre Andrés. Vino la pandemia, ¿qué pasó? Yo ir a misa, ¿dónde iba a participar de la misa? Pasaba online la misa del Padre Andrés, la del Padre Pepe, yo iba ahí. Pero también después vino que en Plaza Lavalle un sacerdote hizo ayuno y fuimos con mi marido, también estuvimos ahí. Y etcétera, no voy a contar más. Entonces, todo eso del contexto real social estaba unido a mi revisión de este trabajo, que era un compromiso muy grande, muy grande. Y además con Rosana nos une una amistad que yo digo, me sentía como mucho para hacer esto. Entonces, bueno, desde ese lado también lo leí. Entonces, optimicé esa palabra que va unida a la acción. Y que, para no ser más larga, yo creo que está bueno pensar esto. La palabra y la acción en la pragmática, a mí me gusta la semiótica, entonces cómo se vincula en la creación de sentidos sociales, etcétera, justamente está propuesto por Rosana,
que viene ya desde este movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que transita por lo actual, que sigue transitando por el libro de Rosana y que puede llevar a la acción de los demás y que se ve reflejado simplemente con esto. La invitación al lector es desandar el camino y seguir las huellas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Reconocer su continuidad en los nuevos grupos de sacerdotes y particularidades que las nuevas generaciones han dado a este continuo histórico. Entonces, acá, en este momento, nosotros acá, y el libro y lo que sigue a partir de acá es la propuesta para todos para seguir esto. Entonces, les digo, mi intervención en la palabra trató de ser lo más prudente posible para que esto no dejara de andar. Nada más que eso. Un aplauso para agradecerle a Laura porque lo hizo con todo el cariño y eso se nota y yo me sentí muy acompañada, además de por ustedes, obviamente, pero por Laura en esta, no sé si ponerle corrección, edición, lo que fuere, amorosa. Y lo único que quería comentar, que me faltó decirles, que bueno, estaban los 3 capítulos de cada uno de los grupos y me gusta mucho el quinto, que es donde yo pongo a dialogar a todos los que entrevisté. O sea, dialogar de manera, los cruzo, ¿no? Es como un cruce de miradas sobre 3 puntos importantes. Uno era, ¿cuál fue el mayor legado del MSTM? Otro, la relación entre los grupos actuales y otro, los desafíos. ¿Qué desafíos veían a futuro? Recuerdo que acá la mayoría de las entrevistas fueron en el 18. Puede haber muchos y debe haber muchos desafíos más. Y bueno, y el espíritu también, como les dije, de este libro es no cancelar ni discusiones ni discursos, sino abrir. Al revés, esto es un puntapié para seguir adelante. Acá tenemos un compañero que escribió sobre el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y como sabemos, siempre uno cuando investiga algo se basa en lo que otros escribieron, se basa en el buen sentido, se basa en recuperar conocimientos, en recuperar fuentes, en recuperar documentos, ¿no? Por eso creo que si tengo que decir los aportes que esta investigación dan, es el diálogo de los documentos. Para mí lo más importante es el diálogo de estos documentos y testimonios que hacen visualizar, como dijo muy bien Laura, este continuo. Yo realmente considero que es un continuo histórico, obviamente con sus rupturas, diversidades, cosas que se coinciden y cosas que no, propias de cada época. Y acá hay una frase que esta me encantó y está en el libro y es algo en lo que creo y aplica a todo, que esta obra busca motorizar debates, poner en cuestionamiento posturas y apropiarse del pasado para vivir el presente y planificar el futuro. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Queremos ahora dar la palabra a Washington Uranga. Washington es periodista. Washington, además de periodista, es docente, investigador de comunicación. Actualmente trabaja en el diario Página 12 como columnista y editorialista. También escribe en otros medios y publicaciones académicas. Da clases de posgrado en distintas universidades del país y de América Latina y dirigió varias maestrías y actualmente dirige la maestría de comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán. En la Iglesia Católica fue vicepresidente de la Asociación Católica Mundial para la Radio y la Televisión y secretario ejecutivo del Departamento de Comunicación del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Washington, alegres porque estás con nosotros y gracias por venir. No, gracias. En primer lugar, disculpas por llegar tarde corriendo y vivo en Buenos Aires igual que ustedes y pasan cosas. La verdad que yo quiero ser corto en la presentación. En primer lugar porque acá está la autora y está el objeto de estudio, que es Domingo, que está ahí.
o parte del objeto de estudio. Yo creo que efectivamente cuando Rosana me pidió que la acompañara, como suele suceder cada vez que uno dirige o acompaña a un tutor, es una aventura. Es decir, ¿por qué? Porque es una aventura mutua, una búsqueda mutua. Yo la escuchaba a Rosana recién contar cómo juntaba papeles. En los que hacemos investigaciones, ese momento en que uno muy académicamente dice ¿qué carajo hago con todo esto? ¿Y cómo lo ordeno y para qué sirve? Y creo que pasamos por eso, ¿no? Pasamos por eso y está bien. Me parece que la riqueza del trabajo es, yo diría, dos cosas que ya las marcó Rosana. Uno, es el diálogo con los que protagonizan, que es el diálogo con la historia. Es decir, a nosotros, a nosotras, nos aportan este tipo de trabajo en tanto y en cuanto nos ayuden a comprender cómo determinados actores, en este caso el movimiento, pero también cada uno o algunos de esos, dialogan con la historia desde una perspectiva particular y en este caso la perspectiva de la fe. Me parece que eso es una de las... Y la otra es cómo desde un trabajo como el que Rosana hizo, más allá de cuál fue la metodología específica, que está bien y que... No, yo creo que está bien, pero es cómo generar categorías para interpretar ese proceso. Que sirven en este caso, pero que pueden servir para otros. O sea, que habilitan a otras lecturas posibles en situaciones similares. Me parece que esa es la riqueza. Y el valor más importante es lo que se marcaba recién. No es apenas revisar la historia, es cómo, mirando la historia, somos capaces de afrontar el presente, ¿no? Es decir, cómo hacemos de la historia, en este caso, sobre la base de un ejemplo muy particular, que es el movimiento, cómo hacemos para proyectarnos al futuro. Y se los digo sinceramente, me parece que es un momento muy crucial como para hacer eso, ¿no? O sea, creo que estamos viviendo un momento, o por lo menos yo, a lo mejor ustedes no, pero de mucho desconcierto, me están faltando las categorías y me están faltando los referentes. Entonces, en este caso, revisar una práctica, y revisar una práctica en los términos que también lo estaba planteando Rosana, es esta práctica de continuidad, porque es el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, pero son los curas en la opción por los pobres, son los curas villeros, más allá de si yo a veces cuando escribo digo los primos, ¿no? Los curas de opción por los pobres y los villeros son como los primos, para explicarlo, ¿no? Bueno, son lo mismo, no son lo mismo. El movimiento de sacerdote para el tercer mundo no es lo mismo, pero también porque son otros momentos históricos. Son otros momentos históricos. Las respuestas son diferentes, pero hay continuidades. Y sobre todo hay continuidades en esta relación, en este cruce de la fe, la política y la práctica social. Me parece que son tres anclajes que atraviesan todo el trabajo. Debo decirles que respecto de la publicación del libro, y me alegro que esté el libro, yo era bastante escéptico. Se lo dije a Rosana más de una vez, y en realidad es todo tenacidad de ella, porque yo le tiré algunas pistas, pero casi que las desalenté, porque digo, ¿sabes qué? Es muy difícil encontrar un editor para este libro. Bueno, afortunadamente
Guadalupe apareció y afortunadamente el libro está acá, de lo cual me alegro y aplaudo. Así que de nuevo disculpas por la demora y todo esto, pero gracias a Dios puedo hablar, porque yo creí hoy que ni siquiera iba a poder hablar. Gracias. Muchas gracias, Washington. Y además de los contenidos, las investigaciones, los documentos del magisterio y las conclusiones, el libro tiene una riqueza muy grande, invalorable, que son el testimonio de algunas personas, donde cuentan, cada uno desde su óptica, desde su punto de vista, y estas entrevistas, que son como la base de la investigación, el humus que le da cuerpo a la investigación y luego al libro, fueron algunas personas que me gustaría nombrarlas y que están esas entrevistas aquí en el texto. Óscar Campana, Monseñor Hugo Salaverry, Padre Eduardo de la Serna, Monseñor Gustavo Carrara, Padre Carlos Olivero. Si vamos a tener el libro, vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de esas entrevistas que Rosana a su tiempo las ha hecho oportunamente. Presente hoy aquí con nosotros. Un aplauso a Domingo. No, bueno. Un aplauso a Domingo, por favor. Ya aplaudieron antes. No importa, no importa. Acá tenés agüita. Cuando ponga el motor en marcha va a ir saliendo. Sentimientos, sensaciones primero. El haber tenido la oportunidad de conocer y charlar con Rosana y el ver hoy el fruto de todo ese trabajo que llevó tanto tiempo y que por las cosas que venimos diciendo y que ellos vienen diciendo, es un fruto muy positivo para esto que muchos tratamos de hacer, que es mantener viva la memoria. Como en las últimas palabras de Rosana, porque los pueblos que no tienen memoria suelen tropezar en la misma piedra. La memoria no es solo recuerdo del pasado, sino que incide en la interpretación del presente y prepara el futuro. Tomo de las últimas palabras de ella. Así que les agradezco a Rosana que haya puesto sobre la mesa de nuevo todos estos temas que, por lo que decía, siguen vigentes. Así que muchas gracias por tu esfuerzo y por tu trabajo. Después, para el que no lo sabe, vale la pena que sepa que con Washington nos une una gran amistad desde hace muchísimo tiempo, participando en un grupo de formación de jóvenes en la Casa Nazaret, con un grupo de amigos laicos, y con el que nos mensajeamos todos los días, como hoy, acerca de cómo va caminando la Iglesia en Argentina. Washington tiene una gran ventaja y un aporte permanente sobre lo que uno hace, que es su mirada latinoamericana y su intervención en muchísimos acontecimientos latinoamericanos y su vinculación con muchísimos actores de primera línea de
América Latina. Y yo recibo el resultado de esa mirada, de ese trabajo, de esa conexión. Y creo que me imaginaba que tenía que ser una conversación entre los dos con ustedes, porque sabemos que nos complementamos muy bien. Él me ha hecho varias entrevistas para Página 12, o hemos conversado acerca de algunos temas que habría que publicar o qué discusiones hay de fondo. Así que me siento realmente muy contento de que estemos juntos transmitiéndoles a ustedes nuestra mirada, que muchas de ellas la hemos elaborado en común y nos complementamos. Como dicen los que hablaron antes, quizás mi aporte principal es por mi edad y por mi cantidad de años de sacerdote aquí en Argentina. Me olvidé de decirte que yo cuando me presento digo argentino y porteño. Algunos compañeros nos acusan de porteñismo, pero yo amo a mi ciudad, como dice Eladia Blasquez. Y además he venido a jugar al fútbol a este colegio cuando era chico y venía a visitar a mi madrina a unas cuadras de acá. Y los hijos me traían, o a ver cine, típico de los oratorios de Don Bosco. Así que también me siento muy feliz de recordar aquella niñez, y tengo un enorme y ampliado vínculo con los salesianos, mucho, muy bueno. Actualmente, para nombrar uno solo, está entre nosotros un salesiano, Roberto Musante, de 89 años, que hace 17 años que es misionero en Angola. Y somos hermanos. Así que protagonista, testigo, junta papeles, archivero, y con mucha dificultad, porque no es lo mío por ahí más la palabra y la comunicación directa que la escritura. Con mucho esfuerzo y la ayuda de también mucha gente, pude publicar un libro que fue editado por Ediciones Don Bosco, con el apoyo de el Grupo de Historia Latinoamericana y el Grupo Centro Nazaret, cuando era presidente de ese centro, Washington Uranga. Hemos hecho travesuras desde chiquitos. Sí, juntos. Así que también ese primer libro se llama Documentos para la Memoria Histórica, como mencionaba Rosana. Fue en 1994, el segundo libro fue en 2018, lo sacó una editorial pequeña, independiente, seleccionando los documentos fundamentales del movimiento que están en el primer libro y añadiéndole textos y historias de la actualidad. Y ese libro le puse por título Historia de un compromiso. La historia del compromiso del movimiento sacerdote para el tercer mundo. Y bueno, y ahí salieron espontáneamente estas dos palabras que nos atraviesan en la presentación que hemos hecho: memoria e historia. De eso se trata. Y por eso estoy sumamente agradecido y alegre que
Este libro es una continuidad de esa memoria y de esa historia. Es una actualización y hecho más que en base, que también teniendo presente documentos, bibliografía, al testimonio personal de estos que han intervenido en las entrevistas y que los conozco a todos. Esa es como una introducción a la temática. Quizás tenga algo que decir para los que no lo saben. A veces me cuesta charlar porque hay algunos que ya han participado en alguna charla o de otros no sé cuánto saben del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, cuánto saben del Grupo Cura de Acción por los Pobres, cuánto saben de los curas en villas y barrios populares. No sé. Entonces, a veces quiero limitarme a decir cosas más elementales, ¿no es cierto? Para no ser demasiado largo. Pero yo me considero hijo del Concilio Vaticano II. Tengo varios padres. Me considero hijo de la Populorum Progressio. Me considero hijo del mensaje de los 18 obispos para el Tercer Mundo. Me considero hijo de Medellín. Me considero hijo de un documento que sacó el episcopado argentino actualizando el concilio y Medellín en Argentina de 1969. De todo eso que son más que letras y que libros, sino experiencias históricas de la Iglesia Pueblo de Dios, la Iglesia Comunidad de Fe, Esperanza y Caridad, no Iglesia institucionalizada o limitada a lo institucional, la primera presentación que les hago. Ahí es donde yo me nutrí y en algo que insisto siempre que hablo sobre estos temas. El movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo fue la expresión, el emergente de una corriente general que hubo en la Iglesia a través de todas estas paternidades que les dije, que prendieron en el corazón y en la vida, no solo de sacerdotes, aunque el libro plantea eso. Faltan otros libros que relaten el papel, por ejemplo, de religiosas. Qué bueno. Se lo he propuesto a varias religiosas, agarren la pelota, bueno, que justamente con este padre Roberto Musante Salesiano, que fue el que acompañó a un grupo de religiosas que se autotitularon CRIMPO, Comunidades Religiosas en Medios Populares, que se sabe muy poco. Ellas dejaron sus colegios en los barrios pudientes y se fueron a los barrios, a las villas, se fueron al interior del país a vivir en comunidad en medio de la gente. Muchísimos laicos, que en algún momento se los denominó tercermundistas, porque bebían de la misma fuente. Reinterpretaban su compromiso laical desde esta visión, que hay que decirlo, ahí sí, hay ruptura. Hubo una ruptura en la autoconvicción y la autodeterminación de los sectores laicos con lo que venía siendo el papel del laicado en la Iglesia. Y sí hay
me parecería que habría que profundizar más, algunos trabajos sobre obispos que participaron de esta línea. Eso Sivak lo hizo, Pedro Sivak. ¿Esaine? ¿Eh? ¿Esaine? ¿También? ¿Cómo? ¿Esaine, no? ¿Qué? Esaine. No, alguien que trabajó sobre todos. Ah, sobre todo. No. Hubo 10 obispos. No quiero detallar cada cosa, pues larguísimo. Pero quiero manifestar eso. Primero, el movimiento fue una parte de una corriente, una emergencia, de una fuerza, digamos, del Espíritu Santo que movilizó todo esto. Porque no fueron simples encuentros estos que les digo, sino expresaban. Por eso mi referencia a Washington. Había una efervescencia, había un clima de compenetración de esos documentos que venían de abajo hacia arriba. Los que hicieron Medellín, y él estuvo en Medellín, es testigo de los que impulsaron, pero que llevaban el pensamiento y la acción de sus comunidades. No eran tipos sueltos. Entonces, el movimiento parte de eso. Y dentro del movimiento también otra característica que a veces no se suele remarcar, éramos parte de un todo. Últimamente estuvimos celebrando a Carlos Mujica. Cada lugar que voy digo, hay miles de Mujica en Argentina. Curas, laicos, monjas, obispos. Y él así lo sentía además. Él era uno más de todos. Y el movimiento obraba como un conjunto. Los documentos del primer libro fueron aprobados por consenso de todos los que nos reuníamos en los encuentros nacionales. Y Carlos era un integrante más de eso. Y después asumía eso, expresaba eso, con sus matices, su personalidad, pero esto me parece importante que tengamos en cuenta sobre algunas características fundamentales del movimiento. Bueno, y para hacer un adelanto, bueno, justamente el movimiento, por los debates internos que había, por las posturas que había, pero también por un factor interno, que había una gran libertad, una enorme diversidad y un enorme cariño entre todos nosotros. Nunca nos peleamos por las diferencias, siempre nos respetamos, nos quisimos y nos valoramos. Y discutíamos todo lo que había que discutir. Eso está en los textos de los documentos. Pero nos valorábamos, nos queríamos, nos respetábamos. Esto, que era del movimiento, duró del 68 al 73. Este era el factor interno, pero después hubo un factor externo. Era que los militares, las Fuerzas Armadas del país, querían eliminar todo aquello que se relacionara directa o indirectamente con un pensamiento que en aquella época podíamos reconocer como revolucionario. Efectivamente lo era. Era una revolución cultural, por sobre todo, pero una revolución social que iba acompañada de una revolución política. De eso es testigo Washington. Tendría montones de ejemplos que darnos sobre ese clima, esas prácticas y la cantidad enorme de grupos de todo tipo
que existieron en esa época. Bueno, frente a esa revolución hay una contrarrevolución. Nos podemos acercar ahora, al tiempo de ahora, los mismos poderes de siempre. Los mismos poderes de siempre, porque esa revolución favorecía a las mayorías populares. Desestabilizaba el statu quo. Bueno, y eso no se acepta. Y de distintas formas, en los distintos tiempos, como el que vivimos ahora, con esta oleada de neoderecha internacional y neoliberalismo capitalista, no se puede aceptar eso. Y entonces, yo recordaba estos días, con motivo del aniversario de Mujica, las Fuerzas Armadas no soportaban ese estado revolucionario. Y Carlos fue víctima de eso. A Carlos lo mataban porque era un referente de esa corriente de la Iglesia, no por nada, por algo individual que les molestaba de él, sino por lo que él representaba. Al poco tiempo, el 1 de julio, muere Perón y se produce una gran convulsión social y política en Argentina. Y todo eso es el caldo de cultivo para que las Fuerzas Armadas, que desde el retorno de Perón ya estaban diciendo cuándo lo vamos a echar, ante la debilidad del gobierno peronista que quedaba, deciden dar el golpe de Estado. Y ahí entramos en el periodo, como dicen todos los que se refieren a esos años, en el periodo más oscuro de la historia argentina. Y ahí ya, a partir del 73 al final, y más después del asesinato de Carlos y la muerte de Perón, entramos en una pendiente. Y ahí el movimiento y todas las organizaciones populares, dicho así entre comillas, pero que estaban en ese clima, revolucionarias, empiezan a ser destruidas. Contemos los números que queramos, pero hubo un plan sistemático de eliminación de los que pensaban distinto. Y entonces ya el movimiento y esas organizaciones, por cuidar su propia vida, no se reunieron más. El movimiento se disolvió no por decreto, sino que ya no nos juntábamos, vivíamos cerca y no nos veíamos, porque corrían peligro las comunidades, las parroquias, y nosotros no sabíamos cuántos podíamos correr la misma suerte que Carlos Mujica. Por supuesto, la mayoría amenazados. Entonces, ahí el movimiento cesa, pasan los años de la dictadura hasta el 83, ahí viene esa mención que yo le hacía a Rosana, de como que queremos volver a vernos las caras, volver a compartir nuestras inquietudes. Había pasado Puebla en el 79, que dentro del debate que hubo, lo contamos, que muchos de los que fueron a Puebla del episcopado iban para voltear Medellín. ¿Es así? ¿Es así? Fíjense. Y lo intentaron. Y lo intentaron, pero a pesar de todo eso, Puebla logró rescatar y mantener lo esencial de Medellín, y ahí, también otro aparte, es donde también se rescata lo que se había ya mencionado en Medellín, que era la opción por los pobres, que después voy a aclarar, me gustaría ese concepto.
Y entonces teníamos esa tristeza en el alma de lo que había pasado en el país. Teníamos la tristeza, ¿por qué no decirlo si me surge ahora?, del papel muy deslucido que había tenido la Iglesia institucional frente al proceso de los militares, que hoy se trata más o menos de explicar, pero es más o menos. Hay un trabajo que se llama La verdad os hará libre, pero es media verdad lo que se dice en estos libros, donde la Iglesia, con el episcopado, con la UCA, están queriendo mostrar lo que pasó en aquella época. Muestran más o menos, porque, por ejemplo, no han entrevistado actores fundamentales de aquella época. Pero todo eso, ese clima, hace que los curas, como por un espíritu de fraternidad y solidaridad entre nosotros, nos juntemos y se arma el primer grupo, que no sé si vos lo nombrás, se llama Grupos de Amigos. Eso lo impulsan los curas del movimiento de Santa Fe. Reunir a los que quedamos, a los heridos de toda esta historia, como grupos de amigos y basándonos en Puebla. Decir, bueno, leamos Puebla y pongamos en práctica Puebla. Y ahí sí, como también dijiste vos, se incorporan curas nuevos. Esa experiencia dura poquito, no se logra mantener por distintas razones, y en el 86 es donde surge el grupo de curas en opción por los pobres, que ya son todos mucho más jóvenes, pero con las mismas inquietudes, las mismas inspiraciones que yo le mencionaba que viví yo, pasando por lo que pasamos, quieren ser continuadores en esa misma línea del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, y efectivamente lo son en las líneas principales que representaba el movimiento, que son esas que ustedes mencionaron: el compromiso social, el compromiso político, a partir de una opción fundamental por los más pobres de esta sociedad. Cuando surge el movimiento en 1968, ya había experiencias en la capital federal de presencia de sacerdotes en villas. A tal punto era fuerte esa presencia que el arzobispo de aquel momento, el cardenal Aramburu, nombra un equipo de pastoral de villa. Claro, el que no sabe cree que ahora surgieron los curas villeros. No. Surgieron en 1968 y se los institucionalizó. A ese equipo se lo puso de responsable al padre Héctor Botán, y estaban ahí Richardelli, Bernaza de la Sierra, Pichi Mesejeire, un jesuita en retiro, y Carlos Mujica en retiro. Efectivamente, si uno hace un balance y lee lo que ellos dicen, son los continuadores, los de OPP. Pero los villeros formaban parte del movimiento. Ahora estamos separados, que es una cuestión a conversar qué significa esa separación o las distintas líneas que expresan cada uno. Pero aquel momento hacíamos reuniones en conjunto
Y así como había curas villeros, en el movimiento había curas que estaban en parroquias de barrio, otros que eran profesores, otros que eran capellanes, inclusive de cárceles o de hospitales. Es decir, estaban en distintas actividades pastorales, atendían universitarios, se vinculaban a los sindicatos. Todo eso era el panorama. Y cada uno hacía lo suyo y después nos encontrábamos todos porque había un denominador que nos unía, que lo decíamos así en esas frases que aparecen. Estamos unidos luchando por la causa del pueblo. Y cada uno, en lo que también se denominaba en aquellos momentos, en un frente propio, no opuesto, sino cada uno estando donde sus orígenes, sus vínculos lo habían puesto. Pero este es un dato interesante, que los curas villeros formaban parte del movimiento. Para completar esta interna, entonces aparecen primero los curas OPP, pero había curas en las villas. No tenían la relevancia, la fuerza y la trascendencia que tenían los OPP, que adoptaron la modalidad de expresarse públicamente y participar públicamente en distintos actos públicos que expresaban distintas necesidades de los sectores populares. Esos sectores, esos curas que estaban en villas, un testimonio de vida extraordinario para mí, compartir la vida de los villeros como ellos lo hacían y lo hacen, son apoyados muy particularmente por toda una historia personal que tiene por el cardenal Bergoglio. Él refuerza la pastoral en las villas, le da recursos, le manda gente y las capillas se empiezan a transformar en parroquia. Pero llevaban una consigna: no meterse en política. Entonces ahí es donde se plantea las distintas maneras que se encaraba el trabajo en los sectores populares. Había que tratar de tener en cuenta las circunstancias en que eso se daba para comprender lo que pasaba. Salteo montones de cosas y digo que hoy hay una aproximación muy importante entre estos dos grupos, porque un poco también por las cosas que va diciendo Bergoglio ahora que es Papa, evidente que se sienten más impulsados a un compromiso real y concreto. Entonces los últimos documentos de los curas en villa y sectores populares hacen muchísima más referencia a la realidad que existe y que no se puede desconocer, que tiene una raíz política. Ahora ya no pueden decir, bueno, vamos a atender a los pobres, vamos a organizar comedores, vamos a hacer escuelitas o escuelazas se hicieron acá en la capital, vamos a tratar con más atención a los jóvenes y jóvenes con adicciones. Empezaron a comprender que esa realidad eran consecuencia de un sistema, de una estructura de injusticia, de descuido y de desidia hacia esos sectores. Y eso es la política, porque la política es la que toma decisiones, la que hace uso y abuso o desuso del poder, y está siempre presente.
por la afirmativa, por la negativa, por la presencia o por la ausencia, siempre hay una acción política. Así que, de este modo, quiero entrelazar estos tres grupos. Hemos tenido una linda experiencia de la que yo he participado con motivo del reconocimiento a Carlos Mujica. Nos juntamos, los curas en Villa y los curas OPP al que yo pertenezco, pero tengo un gran cariño y una gran relación con los curas villeros. Eso me lo da la edad, la historia que he vivido junto con todos ellos. Entonces yo, en verdad que no me parcializo. Pero tuvimos la oportunidad de encontrarnos para estos reconocimientos a Mujica en Villa Soldati. Y ahí logramos establecer los ejes para la celebración, para la conmemoración, digamos, no la celebración, para la conmemoración de los 50 años del asesinato, que se empezó a plantear más así, porque es muy duro hablar de asesinato. Entonces Carlos Mujica se murió. No, Carlos Mujica lo mataron. Y eso, que era una palabra fuerte y confrontativa, yo creo que los curas en villas y barrios populares la fueron asumiendo. El mismo arzobispo actual de Buenos Aires viene diciendo, desde la pastoral de Pascua, desde la misa crismal en la catedral a la que asistí, a Carlos Mujica lo asesinaron por su testimonio de fe. Carlos Mujica es uno de los nuestros, pero para eso pasaron 50 años que hubiera un reconocimiento oficial tan público y tan grande. Antes lo había hecho Bergoglio, hacía 25 años, cuando fue la primera vez que un obispo fue a la parroquia San Francisco Solano, donde lo mataron a Carlos. Bergoglio presidió esa misa. Predicó otro obispo y predicó un cura del movimiento. Y después, a pedido de los curas y bajo el impulso de un clima que había, él fue el que impulsó el traslado del cuerpo de Carlos Mujica de un panteón del clero a la Villa 31. Pero 25 años hasta que participara Bergoglio y 25 más hasta que el arzobispo hoy volviera a asumirlo como lo asumió. Y eso se expandió en una muestra fantástica que hicieron de cartelera en las puertas de la catedral, ustedes eso lo habrán visto, y en la fantástica misa que se hizo el 12 de mayo en la catedral, donde él también tomó la oración de Carlos Mujica ante la villa y la parafraseó. Un texto recomendable para que lo busquen, fantástico. Y así un poco se redondea el panorama de las continuidades. Yo no llamo rupturas, yo llamo continuidades y discontinuidades. No lo digo yo, lo aprendí de algunos sociólogos, porque en verdad no hubo ni hay rupturas entre estos tres grupos. OPP claramente, siempre que puede, dice somos continuadores. Y los curas villeros asumen a Carlos Mujica. Carlos Mujica era tercer mundo, por lo que les dije antes. Él se presentaba como cura del movimiento sacerdote para el tercer mundo, trabajando en una villa. Y otros trabajábamos en otras cosas. Entonces, ahí es interesante ver que hay continuidades y esas cosas de Dios. Bueno, Mujica fue el que nos aglutinó a todos ahora, a los
los que quedamos del tercer mundo, que estuvimos en todo lo que pudimos. Yo estuve todo un día en la Villa 31, el 11 de mayo. Otros hicieron lo que pudieron en sus lugares, en sus provincias. OPP y curas villeros. Entonces, a partir de ese encuentro en la Villa Soldati, se establecieron que vale la pena porque tiene que ver con todo. Se establecieron 4 ejes para trabajar sobre Mujica. ¿Qué es para trabajar? Sobre todo los que trabajamos en sectores populares, lo mismo. Carlos Mujica como hombre de fe religioso, porque es a partir de la dimensión social del Evangelio, que este es un punto clave, que todos nos comprometimos en la opción por los pobres. Es haber descubierto una nueva mirada del Evangelio. Mucho para decir sobre esto, pero en síntesis es eso. Carlos Mujica en la villa, Carlos Mujica, hombre de profunda fe, Carlos Mujica y la cultura, todo un mundo participó de la JUC, la Juventud Universitaria Católica, trabajó en esa, fue profesor en la Facultad de El Salvador, era también su mundo, lo rodeaban y lo buscaban artistas, directores, todo tipo de personajes, y Carlos Mujica político. Ahí los muchachos de la villa se portaron, porque asumieron que también había que poner ese título. Era indudable, yo no les voy a contar, lo hago cuando puedo en otros lugares, cuáles son los hitos del compromiso político de Carlos, de ir en el año 68, mientras estaba en París, a verlo a Perón a Puerta de Hierro, o venir con él en el charter que trajo a Perón en el 72, y participar del Lucha y Vuelve, y ir dando charlas por todos los grupos que lo requerían de todo tipo y color. Quedó claro que era parte de estas 4 dimensiones. Así que ahí quedamos. Pero, para decirle todas las cosas, a partir de ese momento pensamos, bueno, vamos a hacer todos juntos, todo. Impracticable fue. Entonces, los curas en Villa tienen toda una propuesta de actividades, entre otras, esto de la cartelería en la catedral, la misa en el Luna Park, y marchas por los barrios, y los curas OPP también acaban de hacer un festival fantástico en el Teatro Principal de Quilmes con Teresa Parodi, Arias, etc. Es decir, yo lo noto como una confluencia dentro de diversos caminos que hay y que pueden seguir así sin ningún problema, porque hay algo más profundo que los une. Ya es un montón que dije, y los habré cansado a esta altura, pero yo había empezado de otra manera en un papelito que escribí. Lo perdió. Y no, lo tengo acá. No, ¿por qué? Porque se dio así el enfoque. Entonces, como salga. Pero quiero decir algunas cosas provocativas para despertarnos un poco. Bien. Primero, la iglesia de los pobres. Bueno, nos acordamos mucho de la frase de Francisco cuando asumió, la iglesia pobre para los pobres. Polémica. Varios grupos decimos que más que para tenemos que decir con y desde. Con los pobres y desde los pobres. No como una actitud paternalista. Vamos a ofrecerles. No. Tiene que ser con ellos como protagonistas, como sujeto de su propia reivindicación.
Y entonces acá entra toda la polémica del asistencialismo, la promoción, las estructuras, la participación en organizaciones, etc. Después, opción por los pobres. Eso lo peleamos un montonazo, porque en su momento, en la Iglesia Argentina había opción por la juventud, un año de la juventud, opción por la juventud, opción por los matrimonios, opción, no es una opción por los pobres, es una exigencia del Evangelio. No es una opción, como si yo libremente, si quiero, nosotros ahora optamos por los pobres. No, si no optás por los pobres no sos cristiano. Jesús dedicó su vida a los pobres, María exaltó a los pobres y humilló a los ricos, y todo, cualquier cantidad de gestos y palabras de Jesús nos van a indicar que es la esencia del cristianismo, ponerlo al pobre como sujeto. Y ahí acudiría de nuevo a la ayuda de Washington. Teólogos de la liberación, que no mencionamos porque habría otro capítulo enorme para hablar cómo los curas del movimiento fuimos parte de lo que después se llamó Teología de la Liberación, y los OPP la siguen a fondo, y los curas villeros más o menos. Se llamó al pobre lugar teológico. ¿Te acordás? Washington. Es decir, no es una acción social que hacen los cristianos por los pobres. No. Es considerar al pobre como el eje del Evangelio. Eso quiere decir lugar teológico. Ver la dimensión trascendental que tiene el pobre dentro del mensaje de Jesucristo. Y juntando cosas, esto está expresado en Mateo 25, y que Mujica repetía en todas las intervenciones que podía. Cuando Jesús en el juicio final dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre me dieron de comer, tuve sed me dieron de beber, estuve desnudo me vistieron, estuve enfermo me visitaron. Y luego le preguntan a los discípulos: ¿y cuándo pasó eso? Cuando lo hicieron con cualquiera de los pequeños, lo hicieron conmigo. La identificación de Jesús con el pobre. Esa es la razón principal y última por la que los creyentes vivimos esta dimensión de los pobres. Y a continuación viene esta dimensión que vos señalaste. Bueno, ¿y cómo hacemos para sacar a los pobres de la pobreza? Estamos viendo el ejemplo del gobierno actual, eliminando a los pobres. ¿Qué más fácil? Que no haya pobreza, eliminar a los pobres, ¿no es cierto? En lugar de agrandar la mesa, eliminamos los comensales. Y todas las barbaridades que se dicen, que nadie se muere de hambre, que si se murieran de hambre no llegarían a fin de mes, y las cosas espantosas que estamos escuchando sobre esto, y decir que la justicia social es una M. Bueno, basta. Algunos obispos están empezando a reaccionar, porque esto es eliminar las bases elementales de lo que es la dimensión social del Evangelio, mostrada en esto, pero está en las bienaventuranzas, en el Padre Nuestro. 100 textos podemos citar. Y de la doctrina social de la Iglesia, que se fundamenta en la justicia social. Esto es para hacer un aterrizaje acá al presente. Bueno, a disposición de todos ustedes. Yo quiero decir algo que vos me dijiste en el 2010. Acá tengo.
justamente me dijiste algo de eso, de que la predicación habitual es la otra, es que salva tu vida y te va a ir bien en la otra vida, ¿no? Pero vos me decías, la otra vida existe, pero nosotros tenemos el compromiso de hacer que esta vida sea más humana, más justa. Partíamos del hecho de que había una injusticia estructural en la sociedad, de los que más tienen contra los que menos tienen. Sigo pensando lo mismo. Padre, un fuerte aplauso, reciba nuestro cariñoso aplauso. Padre Domingo, si usted seguía un minuto más, ya nadie iba a leer el libro, porque casi lo contó de memoria. Así que menos mal que finalizó, porque ahora es tarea nuestra de profundizar cada una de las unidades. Rosana, sí. ¿Empezamos a despedirnos? Bueno, yo me quería quedar otro ratito, pero bueno, como usted quiera. Bueno. No, si alguien quiere hablar, sí. Que alguien quiere decir algo, alguna... Sí. Nosotros te agradecemos de parte de Editorial Guadalupe el libro. Toma. Esta tarde tan linda en la que compartimos. Muchas gracias. Porque esto es como, nos sentimos todos muy bien, ¿no? Estamos todos contentos y va a haber un pequeño brindis, pequeño, chiquito. Así que es una forma de seguir quedándonos un ratito más con Rosana y con el libro y agradecerle, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por el regalito. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Esto es una tarde hermosa, maravillosa. Sé que a muchos les costó venir. Hay gente que vino de lejos. Hay gente que no vino de no tan lejos. Y hablar de un tema que por ahí no es tan común hablar, ¿no? Y como dijo Washington, no te lo van a publicar. Sí, me lo publicaron. Bueno, así que acá está la venta. Ahí lo pueden comprar acá, en la Editorial Guadalupe. Sí. Cuéntenos un poquito, a ver dónde lo pueden comprar. Cuéntenos. Librerías. Lo pueden comprar. Acá lo estamos teniendo en exposición, sí, para la venta también. Están los chicos de Librería Don Bosco que lo pueden comprar también hoy o después mañana en Librería Don Bosco y también en Librería Guadalupe o en Editorial Guadalupe. Quien la conoce está en Mansilla, en Palermo, 3865 y también pueden pedirlo a través de la página www.editorialguadalupe.com.ar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Les invitamos entonces a pasar a la salita contigua, a un brindis y a un compartir. Y muchas gracias nuevamente a la familia salesiana por recibirnos en su casa, en su biblioteca y por el tiempo dispensado para la presentación del libro. Muchísimas gracias y buenas noches.